Las complejidades de un organismo como el INISA, Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, quedaron de manifiesto en una sesión de diputados el pasado 20 de diciembre. Mientras las autoridades respondían en régimen de comisión general, la fuga de un menor y otros incidentes en alguno de sus centros derivó en la suspensión de esa instancia para que las autoridades se entendieran en esos episodios. Este organismo, que fue creado por la ley 19.367 y vino a sustituir al sistema de responsabilidad penal adolescente, tiene como objetivo la inserción social y comunitaria de los adolescentes en conflicto con la ley penal mediante un proceso psicosocial, educativo e integral. ¿Cuál es la situación actual del INISA? ¿Cuáles fueron los problemas de gestión que culminaron con los cambios en su directorio? Dentro de los objetivos propuestos por la actual administración, ¿cuáles se han alcanzado y en cuáles se ha podido avanzar? Vamos a tratar de dar respuesta a esta y otras preguntas en diálogo con su presidenta, Rosana de Olivera. De Olivera, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, buenos días a todos. Saludo a la enorme audiencia que tienen en todo el país, así que muchas gracias por recibirme. Por favor, es un gusto para nosotros. Antes de comenzar, seguramente en los 35 minutos de reportaje que vamos a abarcar hoy, no podamos completar todo el panorama del INISA, pero es bueno ir por algunos puntos. ¿Cómo se lo encontró cuando usted asumió en abril del año 20? Bueno, el INISA es una institución muy nueva, se crea en diciembre de 2015 por la ley, pero realmente se separa, no digo se termina de separar porque es un proceso en el que aún estamos inmersos, pero sí la parte financiera contable, por ejemplo, que es una de las más importantes, en enero de 2019 podemos decir que hay un corte real y INISA se independiza. Uh-huh. INISA es un servicio descentralizado que administra las medidas privativas y no privativas de libertad de los adolescentes que están en conflicto con la ley, una función fundamental que se hace desde el Estado y, se separa, se desprende de este hermano mayor, como le decimos al INAU, que todavía obviamente tenemos un excelente vínculo y lo vamos a tener que seguir. Es bueno aclarar eso, porque en determinado momento el INAU tenía todas las facultades, el INAU que antes fue INAME, que antes fue Consejo del Niño, digamos, y en determinado Sirpa, momento exacto. Tuvo un montón de denominaciones, exacto. Y bueno, y estamos en este proceso de emancipación. Por eso digo que estamos siempre en una etapa fundacional. Seguramente todo el periodo en el que presida en esta administración vamos a atravesar por esa etapa, porque eso no es una etapa que se puede construir de un día para el otro. Es un proceso lento. Hemos estado inmersos que pensábamos que este año ya íbamos a zafar y no estamos zafando de la pandemia, que obviamente el teletrabajo en todo el Estado entorpeció, enlenteció. Ya sabemos que el Estado tiene sus procesos y bueno, y todo eso hace que se enlentezca. Pero lo bueno es que es un servicio descentralizado, que es independiente, que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social, o sea que tiene su independencia, que somos autónomos, que tenemos un propio presupuesto y que tenemos que cumplir con la misión y el mandato que el Estado nos da para, de alguna forma, volver a estos adolescentes que han tenido conflicto con la ley penal a la comunidad como ciudadanos de bien, entendiendo que el delito no es un camino válido y que hay otras oportunidades. Y la verdad es que a veces todos sabemos que ellos vienen de barrios desfavorecidos, que han dejado los estudios, vienen de familias desestructuradas, con historias a veces muy tristes y muy complejas, y bueno, tenemos que en este proceso y en este pasaje, como yo les digo cuando hablo con ellos, porque me encanta recorrer, tenemos 13 centros y estoy siempre en permanente contacto con ellos y con los funcionarios de la institución, que vean el INISA y este pasaje por la institución como una oportunidad, porque realmente lo puede llegar a hacer si ellos lo hacen ese clic. Acá pueden hacer primaria si no la terminaron, son muy pocos, pero algunos no la han terminado. Secundaria, ahora incorporamos la UTU, y la UTU para mí es una herramienta fundamental porque les da cursos cortos y con una salida laboral más rápida. Ellos a veces tienen 17, 18 años, pero son papás y saben que afuera están esperando sus hijos, entonces, y te piden: necesito conseguir un trabajo porque dentro de 6 meses me voy, presidenta, y bueno, todo eso que ellos lo vean como una posibilidad y como una alternativa de poder encontrar, como cualquier adolescente de nuestro país, su vocación,
todos hemos sido adolescentes y sabemos que es una etapa de gran impulsividad, de que no sabemos bien qué es lo que queremos, a unos les cuesta más, a otros lo tienen más definido, pero cada uno es un individuo único e irrepetible y tiene que encontrar ese camino. Entonces el objetivo de esta presidenta y de esta administración es que esos adolescentes, yo tengo 2 hijos que hace poco eran adolescentes, tienen 20 y 23 años, o sea, y uno lo vive un poco paralelamente porque como mujer, claro, como madre y como socióloga, esas cosas nos afectan y nos llegan muchísimo. Hay un tema muy vocacional también, entonces bueno, que entiendan y que lo vean como una posibilidad y como una oportunidad. Uh-huh. Eso es lo que yo quiero que ellos encuentren su proyecto de vida estando en INISA. Unos van a estar más tiempo, otros van a estar menos. Obviamente que se hace un trabajo muy cercano con las familias, desde que ingresan hasta que se van, porque cuando se van esa familia tiene que estar. No puede ser que la familia, cuando ellos se institucionalizan, desaparezca, ¿no? Eso no podemos permitirlo, porque si no, ese joven cuando salga, que es todo otro tema, el egreso, va a volver a esa familia, va a volver a ese barrio, porque es lo que tiene, y bueno, esa familia tiene que estar también, haber hecho este proceso, porque es muy duro para las familias también cuando los adolescentes pierden la libertad, uh-huh, para cualquier persona, pero para un adolescente y para su familia es un impacto importante en muchos casos, y bueno, tener ese vínculo cercano también con la familia ha sido una de las banderas que hemos tenido en esta administración. Pero estructuralmente, ¿cómo encontró el organismo? Me refiero a personal, a esos centros que usted recorre habitualmente, a las demandas que había de parte de los trabajadores, a las demandas que usted puede ver como presidenta del punto de vista organizacional del instituto. ¿Cómo lo encontró? Bueno, estamos en esta etapa fundacional, creando los procedimientos, los procesos, los perfiles de cargo, porque todo se hizo a espejo de INAU, y nosotros no somos INAU. Nosotros tenemos que tener nuestros propios perfiles de cargo, nuestros propios procedimientos, nuestros propios procesos internos. Para eso, cuando yo asumí, en el organigrama había un cuadradito que decía auditoría interna y no estaba funcionando, no existía, o sea, si bien estaba en el organigrama, ese cuadradito fue lo primero que visualicé y dije, acá hay que empezar con esto. Ya tenemos que crear el departamento de auditoría. Estaba en el esquema, pero no funcionando. Entonces, lo primero que hicimos, una de las primeras convenios que hice fue ir a Auditoría Interna de la Nación y decir, INISA tiene en su organigrama un cuadradito que es el departamento de auditoría que no existe en la realidad. Por favor, tenemos que crearlo. Lo creamos y ya está funcionando y ya está haciendo, y acaba de terminar su primera auditoría en el área de jurídica, que fue la primera área donde nos pareció fundamental por la temática comenzar a... Y bueno, y a partir de ahí iremos recorriendo las diferentes áreas, la parte contable, la parte de Dirección General Administrativa, en fin, las partes más álgidas y donde está la estructura que lleva adelante el funcionamiento de la institución, porque nos parece que la auditoría es donde vamos a poder crear nuestros procedimientos de forma de transparentar y de ser profesionales en lo que es la institución, ¿verdad? Nosotros queremos hacer una gestión austera, transparente y profesional. Y en eso estamos como plantando la semilla, digamos. Es un proceso, pero estamos dejando algo que va a ser para la institución de acá en más. De Olivera, recién mencionaba que son 13 los centros del INISA. ¿Cómo es la distribución con respecto a estos adolescentes que llegan? Porque entiendo que no todos deben llegar con las mismas problemáticas o de los mismos conflictos con la ley. Entonces, ¿cómo es la distribución que se hace? ¿Se hace un estudio para ver cuál es el perfil de ese adolescente y qué centro le corresponde? ¿Cómo es esta distribución? ¿Quién hace ese análisis? Bien, por la ley de INISA hay un área que se llama de estudio, diagnóstico y derivación, que fue desmantelado en la gestión anterior. En el 2019 está la resolución que yo no sé por qué razón se desmanteló y se creó el área de pericia. Nosotros ahora estamos reviendo de poder volver a eso, porque eso está tiene que estar, porque está por la ley de creación del INISA. Hay un centro de ingreso donde se ingresan, bueno, ahora se los hisopa antes de involucrarlos más, claro, en el sistema. Obviamente hay todo. Nos ha cambiado mucho la pandemia y la pandemia nos ha tenido muy en el terreno solucionando ese tipo de conseguir antígenos. El Ministerio de Salud hace porque era lo urgente, digamos. Sí. Pero sí otra propuesta que he llevado a directorio y que está en proceso de concretarse, espero que se concrete lo más pronto posible porque es esencial para eso que están mencionando, es tener un sistema de gestión. Nosotros hoy hacemos todo de forma manual.
Entonces, el manejo de la información de los adolescentes está anotado en un Excel y bueno, me parece que estamos en otra época, tenemos que digitalizarnos, tener programas de gestión. El Ministerio del Interior nos cede un programa de gestión que manejan ellos hace muchos años, que tiene el aval de Naciones Unidas y ha tenido muchos premios, lo manejan otras instituciones del Estado también, así que queremos incorporarlo porque tener la información del joven que ingresa, de dónde ingresa, qué nivel educativo tiene, qué nivel de consumo tiene, si hizo deporte, si no hizo deporte, qué estudió, qué no estudió, de qué barrio es, quién es su familia, toda esa información nosotros tenemos porque es fundamental para esto, para saber cuándo ingresa, a quién está ingresando al sistema. Hoy en día es una realidad que el crimen transnacional organizado atraviesa la institución. Hoy hay bandas de narcos y estos adolescentes son utilizados por esas bandas y nosotros tenemos que saber porque después esos conflictos que ellos traen de sus barrios los trasladan a su centro. Entonces, si tú tuviste un problema con ella afuera, en el barrio, y tenés un conflicto, o con algún familiar, pasó algún hecho delictivo, después seguramente no van a poder compartir una pieza y menos dentro, claro, o sea, nosotros hoy estamos un poco como a ciegas si no tenemos la información para poder hacer ese trabajo de la forma como corresponde, que es con un buen sistema de gestión donde tengamos toda la información unificada, sistematizada y poder a partir de ahí no solo manejar el INISA, sino hacer políticas públicas. Lo que tenemos que preguntarnos hoy, qué políticas públicas queremos y hacia dónde queremos llevar y trabajar con estos adolescentes que por suerte se han mantenido en un número históricamente... Sí, te iba a preguntar eso, justamente, ¿de cuántos? Mínimo. Hoy son dos... Varía todo el tiempo, ¿no? Capaz que yo ahora veo mi celular y hay 2 o 3 más o hay 2 o 3 menos, en fin, ¿no? Porque es muy dinámico. ¿Eso lo llevan actualizado? Sí. Pero hoy son 260... y 3 y 2, capaz que mañana es 59, pero ese es el entorno, 260, y ya desde que yo había, por ejemplo, cuando yo asumí, creo que hace 2 años 300, pero más o menos es 260, 270, 300, y con medidas alternativas, que esta es otra cosa que todavía tenemos con INAU, las medidas no privativas de libertad, nosotros las manejamos con un área nuestra, que es PROMESEM, que es un programa de INISA, y además con algunas organizaciones sociales en Montevideo, Canelones y San José. El resto del país aún maneja las medidas alternativas el INAU. Ese es otro gran desafío que tenemos en esta administración, porque nos corresponde a nosotros, la potestad de INISA, de administrar, como les decía al comienzo, las medidas privativas, que esas sí las tenemos nosotros en los 13 centros, y las medidas alternativas. Los 13 centros son 5 en Montevideo, no sé, les cuento a la gente, tenemos 5 en Montevideo. El centro Desafío, que es el centro que tiene a los más chicos, que tienen de 13 a 15. El centro femenino, son siempre muy poquitas las adolescentes femeninas, son muchos más los varones, creo que son 5 o 6. El resto son masculinos. Y después tenemos... O sea, en ese centro femenino hay 5 o 6 chicas. Exacto. El centro de cautelar es el centro SIAM, el centro Progreso, y después tenemos el ETI, que es un centro que creamos ahora, que es un centro que pretendemos tenga un vínculo, un tratamiento distinto, más cercano, que no va a haber nunca más de 7 adolescentes, es en un edificio que se hizo nuevo, se impermeabilizó, se pintó, quedó espectacular, o sea, desde el punto de vista de edilicio, ustedes saben que la realidad de INISA no es buena, pero ese centro sí se había arreglado y bueno... En principio lo íbamos a usar para algún módulo COVID, pero finalmente se creó este centro que ahí están los jóvenes que alteran mucho el funcionamiento de un centro con 20, con 30 adolescentes, entonces no permite hacer las actividades porque tiene hay muchos problemas de salud mental, hay muchas patologías, y como delinquen terminan estando en el INISA, en realidad no deberían. Deberían estar en alguna otra institución de salud mental. Justamente bueno, el 12 de diciembre, en una nota publicada por El País, 12 de diciembre de 2020, el título era, Rosana de Olivera, me encontré con un INISA de jóvenes medicados. Y profundizando sobre lo que preguntaba Roxana, entonces, ¿cómo es el trato que reciben esos chicos? Que bueno, eventualmente, imagino que es una autoridad médica la que resuelve esto, llegan a este estadio, digamos. Por supuesto, sí. La falta de psiquiatras ha sido también una cosa que la hemos tenido desde el comienzo. Nosotros hemos, obviamente, hablado muchas veces con ACE, con Ministerio de Salud. Es un tema general del país, porque son pocos, son muy demandados, ganan mucho en el ámbito privado, entonces... No van al público. Hicimos varios llamados que quedaron desiertos,
No fue por voluntad del INISA, nosotros que tuvimos siempre la voluntad, entonces terminamos haciendo contratos de obra, pero bueno, ahora finalmente parece que hubo un llamado, el último, y sí se presentaron y sí van a ingresar 2 nuevos psiquiatras, porque eso es fundamental. Se hicieron nuevos protocolos desde salud en cuanto a la administración de los fármacos, que no es menor, antes se le daba molida. Ustedes saben que las pastillas, a veces, si el adolescente no se controla que la tome, la puede no tomar, o la puede vender, o la puede dársela al compañero. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque es un tema muy delicado. Son psicofármacos y bueno, lo que se ha logrado es bajar la cantidad de psicofármacos que toma cada uno. O sea, no el porcentaje, o sea, lo toman casi en un 80%, pero menos... ¿80%? Sí. Sí, hay mucha patología psiquiátrica, hay un equipo de dirección, la directora de salud está haciendo la especialidad de psiquiatría y ahora están ingresando 2 psiquiatras más, uno para Montevideo y otro para el interior. Pero se están mejorando estos procesos que son importantes. Ahora se lo saca de la celda con el educador. La enfermera es la que le da la medicación, no puede ser otra persona. O sea, no puede ser que yo les dejo el medicamento en el centro y se lo da el educador, no. Y hasta que el joven se le pone la pastilla en la boca y hasta que con 3 buches hasta que tome la pastilla. Ese control se hace, no se hacía y se está haciendo a partir de ahora, y consideramos que es algo muy importante, porque si no, se puede llegar a dar todo esto que estoy diciendo que no está bien y no corresponde. Así que esos cuidados se están teniendo. Y otro dato importante, ya que estamos hablando de la salud mental y el tema de los intentos de autoeliminación, que es algo que hemos logrado que bajaran, a pesar de que estamos comparando, porque en 2019 fueron 189 intentos de autoeliminación. No quiere decir que sean 189 casos, son 189 intentos. Puede ser la misma persona. A veces los adolescentes vienen con estas prácticas desde la niñez. No es algo que incorporen estando en el INISA, ¿no? Uh-huh. Aclaro porque a veces uno ya viene con estas prácticas y las continúan haciendo. Y en 2020 fueron 80, o sea que bajamos de 189 a 80, y estamos comparando año de pandemia con año de no pandemia. Que el 2019 fueron 189 y no había pandemia. Me imagino que además se tuvo que reducir la cantidad de visitas, por ejemplo. Se tuvo que reducir, como todos tuvimos que reducir, como todos nosotros tuvimos que reducir la cantidad de actividades, todo, o sea, ellos también. O sea, hubo más tiempo de encierro sin familia. Pero se trató de que no, se hicieron visitas, déjame terminarte, 189 2019, 80 2020, 70 2021. O sea que hemos bajado, porque es muy fuerte la cifra, y me parece que da un mensaje de cuál han sido la estrategia desde la presidencia de redoblar los esfuerzos para que estos jóvenes minimizar esas cifras que son muy impactantes. Entonces, una de las, más allá de que hay un equipo psicotécnico muy fuerte que hace un trabajo excepcional, todos los educadores que los estamos capacitando también, estamos instalando la academia penitenciaria y eso no es menor, formación continua y permanente, eso es muy importante y vamos a tener alguna novedad a corto plazo en nuestro país al respecto. Estamos formando al personal que es el modelo de adulto más cercano que tiene el joven. El vínculo ese que tiene cotidiano, de quien lo acompaña a las actividades, al juzgado, y el deporte. El deporte ha sido una bandera que la hemos llevado adelante en esta administración. La UTU, la educación, formal y no formal, talleres, UTU y deporte, creo que hemos podido balancear y estos números son un resultado, a priori podría, no tengo todavía los números como socióloga quiero tener esos números en la mano, pero podría decir, porque alguna razón hay, en algún lugar está la diferencia de un año sin pandemia, 2 años con pandemia, y hemos bajado esos números, que es muy importante, porque sabemos que el tema de los intentos de autoeliminación o los suicidios a nivel de país es un tema grave que lo hemos sufrido como sociedad uruguaya y lo tenemos, y bueno, me parece que eso ha sido algo muy bueno y se nota el esfuerzo que hemos redoblado entre todos desde el directorio y hacia abajo se ha permeado esa idea, ¿no? De tenemos un referente deportivo en cada centro. Estamos incluyendo el rugby, hay una experiencia muy buena que la estamos incorporando, Espartano se llama en Argentina y lo están utilizando hace tiempo en las cárceles, está dando un resultado muy bueno y estamos haciendo el mismo
la misma práctica se ha viajado a Argentina a visitar estas cárceles y nos hemos puesto en contacto a través de una organización que está trabajando con nosotros, con la gente de Argentina, porque la verdad que el rugby les ha dado un cambio de chip. Sabemos que el deporte baja los niveles de violencia, baja los niveles de frustración, somos parte de un equipo, y en la adolescencia ser parte de un equipo y sentirme importante ser parte de algo. Ese tema de grupal y de amigo y de yo soy importante, me paro en la cancha y ya soy un jugador de rugby. Bueno, el rugby además tiene algo distinto y es todo ese tema de caballerosidad, de disciplina, porque tiene mucho contacto físico y son adolescentes y pueden tender de repente a golpearse, como pasa en el fútbol. Sin embargo, no pasa, y bueno, me parece que va a ser otra herramienta. Es una herramienta que nos ayudó el tema del deporte en estos años de tanto. También hay boxeo ahí. Hay muchos deportes, boxeo, se lo saca a las plazas de deportes, en canotaje en los lagos de Carrasco ahora en verano. Ahora yo jugué al voleibol toda mi vida en la selección uruguaya, así que quiero que jueguen al voleibol. Estamos poniendo redes en Colonia de Berro, estamos haciendo canchas. En Colonia de Berro, por suerte, hay mucho espacio. Entonces, ya hay canchas de rugby, así que sí, deporte, hasta natación hacen en la piscina del comando, van a nadar, o sea que son adolescentes, tienen que estar activos, tienen que estar con la cabeza en cosas positivas, tienen que hacer deporte, eso se están formando físicamente, emocionalmente, psicológicamente, estamos formando futuros adultos y tienen que estudiar, prepararse para salir a trabajar, a conseguir un trabajo, y el deporte me parece que es algo muy importante en estas etapas de la vida. Olivera, ya abarcamos como el tema de los adolescentes justamente que están en los centros. Usted ha hecho hincapié al inicio de su gestión también en el tema de justamente de los que están trabajando con los adolescentes, estos referentes. En ese marco habían iniciado un proceso de cuidar a los que cuidan. ¿Cuál ha sido el resultado de ese proceso que ya inició, ya llevó un año de gestión ese proceso? ¿Cómo ha sido el cambio que han tenido las personas que también son los que están en permanente contacto con estos adolescentes? Bueno, justamente, esta fue la primera etapa. Justo cuando yo asumo, además, me engancho con algo que había quedado pendiente de la administración anterior, que es crear una academia. Entonces esto como que va de la mano. Esto fue Cuidar a los que cuidan, fue como el comienzo, y ahora ya creemos que en este 2022 vamos a consolidar la academia. La academia es un convenio con cooperación internacional con el programa del Pacto, que es el programa contra el crimen transnacional organizado, que es de la Unión Europea, involucra a varios países, Italia, España, Portugal. Y bueno, vamos a tener en INISA la academia, o sea que estos 700 funcionarios que son quienes están en trato directo, que le llamamos educadores, le llamamos en INISA, van a ser profesionales de la tarea que realizan. Nosotros ya, ahora que me preguntás de cuidar a los que cuidan, empezamos, estuvo medio entrecortado por la pandemia, que la verdad, como les decía, como a todos, nos trabó bastante, pero se buscaron otras alternativas, como por ejemplo las plataformas virtuales, o sea, se siguió y se entregaron ya los primeros diplomas, o sea que ya tenemos a los primeros funcionarios que hicieron los 5 módulos que correspondían a cuidar a los que cuidan. Y ahora, ya cuando fundemos la academia, vamos a seguir con la academia, porque la academia, bueno, como les digo, viene de la Unión Europea y ya tiene un montón estamos trabajando en eso, ahora estamos buscando formadores de formadores, o sea, se va a formar a referentes y ellos van a replicar en los centros cuál va a ser porque a veces lo que tenemos de dificultad es que los educadores, cuando se están capacitando, pierden las horas tienen que salir del módulo para ir a capacitarse, y como sabemos que con este tema de la pandemia hemos tenido mucha gente en cuarentenada, certificada, se nos complica porque no podemos, aunque sea para capacitarlos, que es algo muy importante, pero justo en este periodo se complica muchísimo, porque no podemos dejar desabastecidos los centros. Claro. Entonces, lo que se nos ocurrió es formar gente que en el propio centro esté formando en el momento que estamos trabajando. Entonces, desde el punto de vista práctico, eso creo que va a tener mucho impacto y nos va a dar mayor... De Olivera, este número 700, ¿es el número que tiene, con el que tiene que funcionar o entienden que quizás INISA requiere para este número de 260 adolescentes que tiene en este momento, este número de funcionarios es el adecuado, o desearían tener un número mayor quizás de funcionarios?
atendiendo las necesidades de INISA? Bueno, para la cantidad de jóvenes que, como te decía, es menor a lo que ha sido el histórico. Hemos tenido periodos de 900, 1000, muchos más. Sí, usted dijo que cuando asumió en diciembre del 2020 tenía 320, cuando asumió 290 y hoy está en 260. Claro, por eso no ha aumentado, al revés, ha disminuido, o sea, sigue disminuyendo. Contrariamente a lo que se decía, que iban a aumentar, que se iban a duplicar. Por suerte no está pasando. Lo de los 700, bueno, lo que nosotros heredamos, que fueron los 1.700 funcionarios, son funcionarios públicos. Es lo que hay, y los 700 son los que están como educadores. Con el tema de la pandemia, vuelvo a repetir, se ha complicado mucho, y además las certificaciones son muchas también. Y con la pandemia, a veces me llamaban en el turismo pasado, que fue cuando empezó lo peor, se va todo el módulo de tal centro, y ahí tenías que salir a buscar. Claro. Y también teníamos que tener cuidado porque no podíamos empezar por más que hubiera educadores de otros centros que tuvieran la voluntad de ir a apoyar, desmantelar una cosa para... Desmantelás, pero además las burbujas, porque capaz que estoy entreverando y no están contagiados y llevo a un funcionario de acá para allá y se empiezan a contagiar todos. Fue muy complejo el manejo. Por suerte tuvimos todo el apoyo del Ministerio de Salud en cuanto a los test antígenos que nos donaron, guantes, nos donaron tapabocas, todo el tiempo, permanentemente, las visitas de epidemiología, permanentemente en los centros, porque la verdad que fueron tiempos muy difíciles en ese sentido, porque además los adolescentes perciben que hay poca gente. Y bueno, y ahí puede ser una buena oportunidad para hacer algún alterarse o en fin, eso está a la orden del día, así que bueno. De Olivera, cuando se habla del sistema carcelario de adultos, por supuesto, se dice que en Uruguay no rehabilita y que además en Uruguay se vulneran los derechos humanos en las cárceles a las personas adultas. Con respecto al sistema de adolescentes, 2 preguntas. ¿Hay vulneraciones constatadas de derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley penal? Y además, en función de lo que usted decía, del deporte, la UTU, la educación, ¿se logra rehabilitar? Creo que sí. Yo siempre digo que el INISA es el último eslabón donde tenemos la oportunidad de rehabilitar. Estoy convencida de eso. Y uno a veces recibe la buena noticia de que llego a algún centro y la directora, el otro día me comentaba la directora de uno de los centros, me llamó fulano, ¿te acordás de fulano? Sí, bueno, volvió a Artigas o a donde fuera, está trabajando con el tío. Bueno, esas historias que uno ve que logró el objetivo y que ese joven sí se reinsertó y está trabajando y a veces, como decía hoy, está con su familia porque tiene su señora, tiene su hijo y está trabajando con un familiar o diferentes historias. Hay otro joven que empezó a jugar al rugby adentro del INISA, sale del INISA y se le consigue, antes de salir se le consigue con Secretaría Nacional de Deporte una pasantía laboral y hoy le está dando clase a los chicos a través de la Secretaría del Deporte, está trabajando, se le hizo una unipersonal y el joven está trabajando, un deportista excelente con una gran capacidad para jugar al rugby, muy bueno, se destacó y se le dio la posibilidad y hoy está trabajando y dando clases siendo profesor de niños en la Secretaría Nacional del Deporte. Entonces, por supuesto que se puede, no en todos los casos, pero sí en muchos casos. ¿Y con respecto a la vulneración de derechos humanos dentro de los centros? Por supuesto que no. Nosotros, si cualquier asunto que enseguida se hace una investigación, se hace un informe, nosotros estamos muy de cerca con ese tema. Incluso hemos participado, mis asesores y yo, en diferentes instancias con el Instituto de Derechos Humanos, todas las diferentes presidencia de derechos humanos, todos los organismos que hay de derechos humanos, estamos yendo permanentemente, ellos están permanentemente adentro del INISA porque a mí no me tienen ni que avisar. Me llama el director, mirá, acaba de llegar tal institución de derechos humanos, va a recorrer el centro, habla con los jóvenes. No, en eso todo lo contrario. Nosotros queremos tener todas las garantías de que no se estén vulnerando los derechos de ninguna manera. Y en Colonia Berro, ¿qué es lo que va a pasar con Colonia Berro? Yo tuve la oportunidad de ir a Colonia Berro hace años ya, ¿no? Bueno, te invito para que vayas cuando quieras. Porque, probablemente, ojalá encuentre una realidad diferente a lo que vi cuando fui hace más de 10, creo. Vamos cuando quieras. Realmente aquello era difícil de ver, difícil de aceptar. Bueno, yo no tuve la oportunidad que tuviste vos, capaz que está bueno que vengas, así vos me decís, pero yo creo que, mirá, los edificios son edificios de 1900. Esa realidad nosotros no la vamos a poder cambiar, claro. O sea, no la vamos a poder cambiar así como está, ¿no? O sea, si viene alguna otra propuesta mejor, por supuesto, pero se han intentado y se han arreglado y estamos trabajando con el Ministerio de Transporte muy fuerte. También los invito a ir a Beloni, que es donde se hizo un gimnasio nuevo, se hizo a nuevo el gimnasio, el módulo que
quedó también, empezamos con uno de los módulos que quedó también hecho a nuevo. Hay algunas deficiencias estructurales que tampoco las vamos a poder arreglar, pero sí todo lo posible. Tenemos 7 arquitectos en INISA que están trabajando codo a codo con el MTOP, y hay presupuesto para eso, porque tenemos presupuesto para eso. Se hicieron arreglos allí, se va a hacer de nuevo la caminería de berro. El MD se limpió todo, se sacó un montón hasta de electrodomésticos viejos que no se usaban, esas cosas que uno, como le pasa a uno en la casa, que se van acumulando. Cambiamos la dirección, se sacó todo, se limpió todo, se pintó todo, se arreglaron los baños, se cambiaron las cuchetas que eran de material, y el material ellos lo rompen y sacan las varillas de hierro y hacen puntas, se cambió por camas de hierro. O sea, se están haciendo todas las mejoras con lo que tenemos, hacer lo mejor posible. Hay un compromiso serio y constante desde el directorio de mejorar, hacer todas las mejoras posibles en ese sentido edilicio. Bien, le voy a cambiar un poco ahora el foco del tema, porque el pasado 20 de diciembre el INISA había sido llamado al Parlamento. En esa oportunidad fueron convocados, todo el directorio, también acompañó el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, pero en esa oportunidad la intervención en el Parlamento se vio interrumpida justamente por algunos incidentes que pasaron en algunos centros. ¿Qué fue bien lo que sucedió en esa jornada de citación en el Parlamento, antes de seguir con ese tema? Y bueno, nosotros fuimos convocados. Nos parece siempre una instancia muy positiva. Siempre nos gusta estar en esos momentos, porque uno puede contar, porque a veces no están enterados a fondo de qué es lo que pasa en la institución. Así que me parece que es una buena instancia como institución para contar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa, cómo estamos. Es muy importante. Así que la valoramos desde ya. Estuvimos desde las 10 de la mañana que empezó la jornada, y a las 5 de la tarde se suceden estos hechos. Ellos se decide políticamente suspenderla porque entendían que la presidenta, como yo siempre estoy muy atenta y voy a los lugares cuando suceden los hechos siempre que puedo, así que se decidió que que había que interrumpirla para que me encargara de lo que estaba sucediendo. Lo que sucedió fueron asuntos que suceden. Hubo un conflicto en un centro que estamos investigando por qué el joven tenía un cuchillo tramontina, porque la verdad que la única forma es que alguien se lo proporcione, porque no tiene chance de acceder a eso, y lastimó a otro joven. Eso fue lo que sucedió. No pasó nada grave, el joven fue en la pierna, no fue profundo tampoco, pero se dio en ese momento y se decidió eso. Nosotros, de todas formas, son cosas que suceden. Fue en diciembre, es un momento complicado, vienen las fiestas, viene el calor, ellos no quieren estar donde están. Muchos están lejos de la familia, porque algunos no tienen familia que los visite. O sea, se juntan un montón de asuntos y por supuesto, las irregularidades hay que investigarlas. Uh-huh. Una crónica del Observador del día siguiente a la convocatoria del inicio del Parlamento, se hablaba sobre el tema del relevo de Sandra Echeverri, que vamos a profundizar en unos minutos, pero se le preguntó a Víctor Mango, que es integrante de la mesa sindical del INISA, y dice que sobre la dirección del instituto no existe ningún lineamiento claro, y desde la presidencia para abajo hay indudables problemas de gestión, afirmó. Y además dijo que Mango no se anima a pedir la renuncia de Olivera, su renuncia, porque si lo hacemos prácticamente la presupuestamos. La pregunta es, ¿cuál es la relación que tiene hoy con la mesa sindical del INISA, con los trabajadores sindicalizados de INISA? Siempre hemos tenido un muy buen vínculo. Yo desde el primer día que asumí, antes que asumiera el resto del directorio, porque los primeros meses estuve sola con la representante del Frente Amplio de la gestión anterior, hasta que asumieron el resto de este directorio, les dije que el INISA, la presidenta es una presidenta de puertas abiertas. Lo soy con ellos y con cualquier funcionario que quiera hablar conmigo. Hablo con todo el mundo, no tengo ningún problema con nadie. Soy una servidora pública. Eso es lo que yo soy. Y vine a aportar a mi país desde lo personal y desde lo profesional, a dar lo mejor, porque amo este país y quiero que sea lo mejor, dar lo mejor posible y hacer los cambios que sean necesarios. Hemos tenido
un sinfín de reuniones, todas las que han pedido las hemos otorgado. Creo que había calculado yo por mes, creo que había algunos meses que nos habíamos reunido hasta 4 o 5 veces por mes. Hay un promedio de más de 3 veces por mes desde que asumí hasta ahora. Eso lo tengo anotado porque tengo la fecha y los temas, porque cada vez que tenemos una reunión, obviamente que se hace un acta, y les pido los temas antes y nos reunimos. Eso más allá de todas las mesas sindicales que han habido por diferentes conflictos que hemos tenido. Eso en primer lugar. Soy una persona de diálogo y de negociación. No soy una persona que tenga otro perfil. El que me conoce lo sabe. Pero bueno, tampoco, lo que sí les dije y les dejé claro que la institución la tiene que dirigir el directorio. Eso es lo que... y a veces entiendo que hay algunas... mensajes o algunas acciones que me parece que no van por esa línea. Entonces, a mí me parece que las decisiones tienen que ser tomadas en el directorio. Para eso soy la presidenta y hay 2 directores. Las decisiones tenemos que tomar nosotros, que somos quienes llevamos adelante la institución, que tenemos la responsabilidad y damos la cara y somos los responsables de las cosas buenas y de las cosas malas que pasen, obviamente. Así que desde ese lado es que estamos posicionados, simplemente. En el mes de diciembre se resolvió un cambio en el directorio, la salida de Sandra Echeverri, que es integrante del Partido Nacional, integrante del directorio. Se cambió, ya hay allí una designación nueva. Lo que se comentaba, porque obviamente uno no tiene condensada toda la información, es que había diferencias entre ella y usted. Primero, ¿las había? Segundo, ¿de qué orden? Creo que estamos en frecuencias distintas, es verdad. Y creo que en una coalición donde hay un directorio de 3 integrantes y hay una coalición, la línea, la estrategia de hacia dónde va el INISA y el plan estratégico que Mango dice que no tenemos y sí tenemos y está colgado en la web, así que los invito porque hace ya más de un año que está colgado en la web. Cuando asumimos lo primero que hicimos, porque me quedó por contestar eso, hay un plan estratégico, a pesar de que se sigue repitiendo de que no, porque a veces uno hace la historia y repitiendo algo que no es verdad. Hay un plan estratégico y es el que estamos siguiendo adelante. Obviamente que va a tener ajustes año a año porque hay cosas que van avanzando y entonces se va a ir ajustando de acuerdo a la realidad, o hay cosas que incorporar, o hay cosas que ya se concretaron y se sacan, en fin, eso por supuesto, pero hay un plan estratégico y ese plan estratégico se supone que en un directorio colegiado de 3 integrantes, donde hay un presidente y 2 directores, se sobreentiende que la coalición debería estar alineada, aunque sea en los grandes, valga la redundancia, alineamientos, y eso no pasaba. ¿Por qué? Pero no era... Bueno, ¿o en dónde estaban esas diferencias? No, por ejemplo, propuestas que yo hacía que eran sistemáticamente negadas, de asuntos buenos, de asuntos que eran buenos para los funcionarios y para la institución, no era nada, o sea, yo soy una persona que si bien, o sea, mi cargo es un cargo político, claramente, los cargos son cargos políticos, pero yo estoy en INISA como presidente de INISA, como socióloga y como Rosana de Olivera. Antes que nada, no hay nada, o sea, para mí es muy fácil gestionar el INISA, porque vos me traes una propuesta y yo te digo, ¿esto es bueno o es malo para los adolescentes y para los funcionarios? ¿Es bueno? Tenés mi voto. ¿Es malo? No lo tenés. Pero no todos tenemos los mismos objetivos en los cargos de gobierno, entonces capaz que ahí era la diferencia. En esas condiciones no se podía seguir, digamos. En un directorio de 3... con estas diferencias entre la presidenta y la directora. Ya que estábamos hablando del INAU, es como que Aldo Velázquez, que es director de INAU, estuviera permanentemente oponiéndose o poniendo trabas a lo que propone Abdala. En resumidas cuentas, no se podía continuar de esta manera, digamos. Bueno, como continuar, no es lo mejor para la institución, y yo la verdad estoy pensando, y mi partido político está pensando en hacer una buena gestión en el INISA. Entonces, si visualizamos ese objetivo, todo lo demás. En tonos personales, la relación, ¿cómo era? No, yo no tengo problema con nadie. Yo soy una persona muy abierta, muy flexible, coherente, razonable. Pienso, hago y digo en el mismo sentido y lo mantengo en el tiempo, que a veces esos asuntos no son así. Pero a mí me preguntas si esto es transparente hoy, yo te voy a decir que sí. El año que viene me preguntas si este vaso es transparente, yo te voy a decir que sí. No sé qué más te puedo decir. De Olivera, este cambio en el directorio, bueno, ¿qué impacto generó a nivel de la institución? O sea, ¿qué podemos decir al día de hoy? O sea, que...
Actualmente estoy gestionando con Andrea Venosa, que es la representante del Frente Amplio. Hemos llevado, los directorios se hacen semanalmente con más de 60 temas por directorio. Son jornadas enteras donde se deciden un montón de asuntos en beneficio de la institución, de los adolescentes y los funcionarios. Y no hemos tenido ningún... Se está esperando la venia parlamentaria para el ingreso de Rosario Pérez. Exacto. Eso todavía la no venia tiene... ya salió, creo que se está esperando la firma de la resolución. Bien, eso va a pasar en estos próximos Esperemos que sí, porque estoy esperando para tomarme unos días de licencia, que no he podido todavía. Bien, con respecto a esto que hablábamos al principio del reportaje de estos objetivos que se ha trazado la administración, que bueno, se han visto quizás un poco retrasados por lo que ha sido la pandemia, ¿cuáles han logrado concretar eficientemente, cuáles han logrado concretar a pesar de la situación sanitaria, y cuáles entienden que todavía no han logrado concretar y están como en ese pendiente y quieren realmente tenerlos capaz que cerrados al finalizar este año o el año que viene? Los lineamientos están planteados, como te digo, desde el plan estratégico desde el día 1. Lo que se va es avanzando en cada una de las líneas. Por ejemplo, la de capacitación y formación permanente a los funcionarios es una gran línea que se está consolidando. Empezó consolidándose con Cuidar a los que Cuidan, ahora va a seguir consolidándose con la academia y ojalá va a quedar para el resto de la institución. Nosotros pasamos, pero la institución queda, y nosotros vamos a dejar estas líneas tendidas de fortalecimiento institucional sin ninguna duda. En ese sentido, es uno. Todo lo que tiene que ver con medidas socioeducativas, que es el corazón de la institución, es el motivo por el cual funciona la institución, también incorporar más capacitaciones. Por ejemplo, hicimos algo muy bueno que es triangular INISA, Don Bosco, Fundación Itaú. Fundación Itaú puso la plata, Don Bosco dio los cursos de mecánica automotriz, y INISA puso 10 jóvenes que quieren hacer, tenemos una lista como de 50 porque les encantó el tema. O sea que nosotros vamos por ahí. Yo vengo del mundo privado, así que tengo mucha llegada con las empresas. Las empresas nos han dado una mano en insumos, en donaciones, en este tipo de dinero de repente para financiar cursos que nos parecen interesantes, que le dan salida laboral. Seconeu, que es el gremio de los neumáticos y talleres de mecánica ligera, están haciendo cursos, los estamos pagando con INEFOP, están yendo a esos cursos. Vamos a armar un taller UNICEF. Con UNICEF ya nos compró el equipamiento, vamos a armar un taller que va a funcionar dentro del INISA, donde se los va a capacitar con Seconeu. UNICEF pone las máquinas y vamos a tener talleres de gomería que podrían inclusive arreglar los autos del INISA, porque todos necesitan claro, cambiar, pinchar, en fin, y mecánica ligera. O sea, estamos tirando los grandes lineamientos y se está avanzando. Todo lleva tiempo, pero se está avanzando. Creo que se han hecho muchas cosas, a pesar de todo. ¿Dónde culmina? Recién estábamos hablando del egreso, no pudimos hablar mucho de ese sistema de egreso, de cuando se empieza a preparar el egreso de los adolescentes. ¿Cuánto tiempo lleva ese periodo donde se los prepara para el egreso y qué tipo de seguimiento hace el INISA después? ¿El vínculo, el adolescente pasa a la puerta y vuelve a insertarse en la sociedad civil y si INISA se desentiende? ¿O hay un seguimiento, un relevamiento de esos adolescentes por un determinado periodo? Bien, el egreso empieza el primer día que ingresa, aunque te parezca mentira. Nosotros tenemos la política del joven ingresa y ya estamos, bueno, dependiendo del tiempo, ¿no? Algunos tienen meses, otros tienen años. Ahí empezamos a pensar en el egreso, a tener el vínculo con la familia, a ver qué vamos a hacer con ese joven, porque cada uno tiene un programa individual. Los intereses, qué es lo que lo motiva, eso es fundamental para saber hacia dónde vamos a ir. Eso es fundamental, porque si no está motivado por la propuesta que le hacemos, que él elija, porque tiene un abanico enorme, ustedes han visto, de posibilidades, de estudiar, de trabajar, y en base a eso es que se lo prepara. INISA termina sus facultades cuando el joven termina la medida. O sea, desde el punto de vista legal no podemos nosotros como INISA continuar ese seguimiento que me preguntás, pero sí lo hacemos con las redes de las otras instituciones. Por ejemplo, INJU, MIDES, Ministerio de Vivienda. O sea, tenemos redes tendidas. Cuando el joven se va con un plan de a qué policlínica tiene que ir si tiene algún tema de salud, cuál es el referente. Ahí está el trabajo interinstitucional del Estado. Exacto, ¿no? Que es fundamental. INISA solo no puede hacer nada. Nosotros ahora, este año hicimos 2 consejos consultivos honorarios donde INISA convoca a todos los organismos públicos, a todos los ministerios, organizaciones, en fin, públicos y privadas, también están las organizaciones sociales que nos acompañan,
y allí expone y avanza sobre los diferentes lineamientos y de qué manera podemos generar redes para tener un mejor proceso y que cuando salgan, por supuesto, esa red esté tendida y esté fortalecida, porque si no todo el trabajo que hicimos se cae. Claro. Si el joven vuelve a donde estaba, sabemos a dónde vuelve, en algunos casos son lugares que va a volver a lo mismo, eso no puede pasar, si no todo el trabajo que hicimos no sirvió para nada. Una última pregunta antes del cierre, Roxana. ¿Qué pasa porque imagino que debe ser una situación diferente de atender con aquellos menores que transcurren la pena como menores en INISA, pero luego cumplen 18 y siguen en INISA porque no pueden pasar al otro sistema? ¿Cómo se atiende esa realidad donde ya a los ojos de la ley ya dejó de ser un menor? Muy buena pregunta, y está bueno explicárselo a la audiencia, porque a veces la audiencia piensa que al tener 18 pasa a otro sistema, no. Cuando el juez le impone la pena al adolescente, la medida socioeducativa, como se le llama, la tiene que terminar, como bien decís, dentro del INISA. Entonces, nosotros tenemos hoy una población de más del 40% de mayores de 18. Y eso es un tema también. O sea, de esos 260... El 40% son mayores de 18. Ajá. Entonces también... hay que hacer una propuesta porque ya tenemos casi la mitad que son mayores, no son menores. Así que bueno, otro gran desafío que tiene la institución para resolver. Bien, en el cierre, Olivera, ¿está previsto después de esta convocatoria que hubo al Parlamento, que se vio truncada, se le ha solicitado al INISA una nueva concurrencia, una nueva comparecencia en el Parlamento? Nosotros solicitamos a la Comisión de Población y Desarrollo, a través del MIDES, hace muy pocos días, y concurrir a la Comisión de Población para dar respuesta, porque claro, no me dio tiempo de responder. Tuve tiempo de exponer, después se hicieron las consultas y no tuve tiempo de responder. Así que sí, esperamos esa instancia. Bien. Rosana de Olivera, presidenta del INISA, muchísimas gracias por haber compartido otra mañana con nosotros. Gracias, un placer para mí y quedo enteramente a las órdenes. Gracias.